Familia de Aviva, qué gusto encontrarnos nuevamente. Y miren, qué bonito cuando las redes sociales pueden ser utilizadas con fines de edificar a los demás. Y bueno, yo estoy seguro que este mensaje que hoy vamos a escuchar, que estoy seguro viene del corazón de Dios, es un mensaje que no solamente nos va a enseñar, estoy seguro que nos va a edificar y que va a ser de gran bendición para todos nosotros. En este mes de septiembre, acá en la congregación, hemos estado hablando mucho acerca de la libertad, porque en México, pues septiembre es un mes importante, es un mes de fiesta, porque es cuando celebramos el Día de Independencia. Es cuando recordamos que un grupo de hombres, de héroes, dieron su vida para que usted y yo el día de hoy estuviéramos viviendo en un país libre e independiente. Pero nosotros también todos los días nos gozamos y honramos a el gran héroe, el más grande de todos, aquel que dio su vida para que usted y yo fuéramos libres, y su nombre es Jesucristo. Le damos un aplauso a Dios por eso. Y mire, si tenemos que hablar acerca de la libertad, no podemos dejar de citar un versículo que está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Y Juan capítulo 8, versículo 32, esto lo va usted a estar escuchando seguramente en varias transmisiones, porque Jesús está hablando con algunos judíos que habían decidido seguirle y creer en Él. Y Él les dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y es importante que usted y yo conozcamos la verdad, pero la verdad del Evangelio, la verdad que está en Cristo. Y eso nos va a dar libertad. Y bueno, ellos no sabían muy bien hasta este punto a qué Jesús estaba refiriendo. Y bueno, Jesús se refería, usted lo ve más adelante, a la esclavitud del pecado. Sin embargo, en el versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, la única manera en la que usted y yo podemos encontrar libertad del pecado, que es lo que nos mantiene esclavos, pues es a través de Jesús. No hay otra, es solo a través de Jesús. Si el Hijo los libera, si el Hijo, no ningún ritual, no ningún sacrificio, si Jesús, si el Hijo de Dios nos libera, entonces vamos a ser verdaderamente libres. Y bueno, todos los que estamos aquí le hemos entregado nuestra vida a Jesús, y ahora usted y yo vivimos en esa libertad que Él nos da. ¿Por qué? Porque Él cargó con nuestro pecado, y al no tener pecado somos libres de eso que nos mantenía atados y esclavos. Pero bueno, este contexto se los doy por una historia que vamos a compartir ahí mismo en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 5. Juan capítulo 5 nos da una historia y es donde el día de hoy Dios nos va a hablar. Dice la Biblia, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Este dato es importante. Jesús fue a Jerusalén. Versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Mire, este estanque estaba en Jerusalén. Ese punto es importantísimo.
En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bueno, me voy a detener ahí un poco para platicar un poco de lo que estamos leyendo y de lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Mire, usted y yo sabemos que Jerusalén es el lugar, el pueblo al que Dios escogió. Pero bueno, Jerusalén, en ese tiempo los que habitaban ahí, pues ya había muchas costumbres, muchos rituales que estaban mezclados. ¿Por qué? Porque recuerde usted que Jerusalén muchas veces estuvo viviendo de manera, se lo llevaron cautivo muchas veces por ejércitos enemigos. Mucho tiempo el pueblo de Israel estuvo en cautiverio en Babilonia y estando en cautiverio ellos aprendían otras costumbres, ellos aprendían incluso otros idiomas. Y en este tiempo de la historia en Jerusalén, los que vivían ahí ya no era una raza pura, ya eran personas que tenían otras costumbres, que tenían otras ideas, tenían otras tradiciones, gente que incluso adoraban a otros dioses que no era el Dios de Israel. Entonces, este estanque de Betesda era también conocido como el lugar de misericordia. Por favor, sígame en todo eso. Era también llamado lugar de misericordia. Pero ese estanque, que de hecho eran dos, esos estanques se hicieron desde el tiempo de los reyes y se hicieron principalmente con la idea de almacenar agua. El primer estanque lo hizo el rey Acab. Recuerde que el rey Acab estuvo en un tiempo de sequía tremenda, entonces él hizo este primer estanque y bueno, así sucesivamente. Es decir, esos estanques tenían un propósito originalmente y era el de almacenar agua. Pero, pues recuerde que entonces ya en Jerusalén ya habían muchas razas que estaban mezcladas, había ideas. Y el pueblo de Jerusalén representa a la iglesia el día de hoy. Aquí en esta historia Jerusalén representa a la iglesia, representa a los cristianos. Y mire, hay mucha gente que hoy en día, al igual que en ese tiempo había gente viviendo en Jerusalén, el lugar que Dios había escogido para hacerlo su pueblo, pero tenían otras ideas, tenían otras costumbres y desafortunadamente lo que vivimos hoy en día en muchos lugares es algo muy parecido. Ahora, en el versículo 4, el último versículo que acabamos de leer, dice que había un ángel que descendía de tiempo en tiempo al estanque. Y dice que cuando el agua se agitaba, el primero que descendía al estanque después del movimiento, dice que quedaba sano de cualquier enfermedad. Y yo no sé si usted en algún momento se ha puesto a pensar, ¿qué ángel era? ¿Qué ángel era? Pues mire, comencemos por algo. La Biblia es muy clara. Y si fuera un ángel enviado de Dios, lo más seguro es que en la Biblia dijera, y un ángel del Señor bajaba de vez en cuando, pero no lo dice. Ahora, si Betesda era un lugar que se conocía también como un lugar de misericordia, fíjese bien, para que alguien pudiera quedar sano de su enfermedad,
Eso lo lograba solamente el primero que llegara. La pregunta es, ¿será que es así como Dios opera? ¿Será que la misericordia de Dios opera de esa misma manera? Claro que no. Claro que no. Lo que estamos viendo aquí son costumbres paganas, rituales que la gente había aprendido del helenismo, que en ese momento se estaba viviendo en el pueblo de Jerusalén. Y este ángel de la que la Biblia está aquí hablando no era un ángel de Dios. En aquel tiempo había, según la mitología griega, había un dios llamado Asclepio. Asclepio. Y Asclepio era conocido como el dios de la medicina. Y Betesda no era el único lugar donde según pasaba esto. Era una sucursal de lugares donde aparentemente ocurría esto. Entonces, este ángel al que se está refiriendo aquí este texto, se está refiriendo a Asclepio, el dios de la medicina. Es decir, muchos en Jerusalén estaban poniendo su confianza no en el Dios de Israel, no en el Dios que los había rescatado, no el Dios que había visto, no un pueblo que había visto los milagros de un Dios poderoso abriendo el mar rojo y demás. Ellos estaban poniendo su confianza en una tradición, en un ritual, en algo que en ese momento otras costumbres estaban adoptando. Muchos de los enfermos que estaban ahí, por supuesto que eran de ahí de Jerusalén, y ellos mismos ahora estaban creyendo en eso. Ellos ahora estaban creyendo en ese ángel, en ese Dios Asclepio, y no el Dios de Israel, el Dios todopoderoso. Entonces, iglesia, lo que estamos viendo aquí es a un hombre, fíjese bien, paralítico, que está esperando ser el primero en llegar a un lugar para poder salvarse. Y esto lo dice el siguiente versículo, que es el versículo 5. Dice, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y mire el versículo 9, dice, y al instante aquel hombre fue sanado. Iglesia, si este hombre era un hombre paralítico, ¿usted cree que iba a ser el primero en llegar siempre ahí al estanque cuando el agua se agitara? Claro que no. Iba a haber muchos otros que iban a llegar antes. ¿Por qué? Pues es obvio, él estaba paralítico. Tenía 38 años así. Y lo más seguro es que si Jesús no hubiera llegado a su vida, posiblemente ese hombre ahí hubiera muerto. Esperando, creyendo y confiando en algo que simple y sencillamente nunca le iba, algo que nunca iba a poder ver, algo que nunca iba a poder experimentar. Afortunadamente este hombre tuvo un encuentro con Jesús, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este hombre vivía esclavo bajo una tradición, bajo una religión, bajo una creencia, y esa creencia lo mantuvo ahí 38 años, iglesia.
Pero cuando Jesús llega a la vida de este hombre, en un instante, ese paralítico que estaba ahí esperando el milagro durante 38 años, al instante ese hombre fue sanado. La buena noticia es que Jesús, el que levantó a ese hombre que tenía 38 años ahí, es el mismo al que usted y yo adoramos y en el mismo en el que usted y yo confiamos el día de hoy. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Le damos un fuerte aplauso a Dios? Oiga, pero déselo fuerte porque es para Dios. Déselo fuerte, por favor. Entonces, mire, iglesia, la pregunta es, ¿a cuántos nos pudiera estar pasando lo mismo? ¿Cuántos podemos estar poniendo nuestra confianza en algo que no? Algo que no. Mire, le voy a decir algo y está bien sencillo. Todo aquello que nos hace perder nuestro enfoque de Jesús no puede ser de Dios. Ahora, si usted me preguntara, bueno, pastor, pero ¿y entonces qué pasa con esas personas que en algún momento quizás sí experimentaron ahí un milagro en ese lugar? Bueno, usted y yo tenemos que recordar algo. ¿Se acuerda usted cuando Moisés estaba frente a Faraón y Moisés hacía señales que venían de parte de Dios? Pero también los hechiceros replicaron señales parecidas. Es decir, el enemigo puede hacer cosas que te van a fascinar. Claro que sí. La pregunta es, ¿a qué costo? La reflexión sería, ¿no será que a muchas personas les está pasando lo mismo el día de hoy? Que están fascinados pensando en los milagros que algún santo o alguien puede hacer y desvían su atención de Jesús. Iglesia, tengo que decirle algo y se lo digo con mucha vergüenza. Pero hubo algo que por muchos años estuvo acabando con mi vida. Y eso era el alcoholismo. Y sabe usted que mi familia intentó hacer muchas cosas para que yo pudiera salir de ahí. Vengo de una familia donde, con mucha vergüenza se lo digo, mi familia creía en otras cosas, prendían veladoras y a todos los santos habidos y por haber le rezaban. En los días de muertos tenían altares grandísimos. ¿Y sabe cuántas veces ellos trataron de ayudarme para yo poder salir de ahí? Pero nada de eso fue posible, iglesia. Recuerdo que en una ocasión ellos trataron de darme algo para que se me quitaran las ganas de tomar y lo consiguieron. Después tomaba ya sin ganas. Algunos lo entendieron, ¿verdad? Otros no. Bueno, finalmente nada de eso me pudo ayudar, iglesia. Pero un día, un domingo, recuerdo que con un matrimonio a punto de desbaratarse, con una vida emproblemada, recuerdo que llegué a una iglesia donde me presentaron a Cristo, ese mismo que sanó al paralítico. Y recuerdo que ese día el pastor dijo, ¿alguien necesita a Cristo en su corazón? Y ese día, con todo mi corazón, yo me paré ahí y recibí a Jesús en mi vida a través de una oración. ¿Sabe? Muchas veces yo quise cambiar, porque sabía que mi vida no estaba bien, pero no podía. Había mucha gente que me quería ayudar,
Pero por más que lo intentaron, nadie me pudo ayudar. Ese día me paré delante de la presencia de Dios. Y después de ese momento, en mi vida ocurrió lo mismo que con ese paralítico. Porque ese día, ese domingo, en esa congregación, en el mismo momento en el que yo le creí, le entregué mi vida a Jesús, mi vida cambió. Ahí fue donde Dios me sanó. Todo lo que rituales, hechicerías y la gente quiso hacer para ayudarme y que no funcionó, el Señor lo hizo en un instante. Ese es el Dios poderoso al que usted y yo conocemos, al que usted y yo honramos y en el cual usted y yo el día de hoy depositamos nuestra confianza. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Dele fuerte el aplauso al Señor. Déselo fuerte, por favor. Fuerte, fuerte, porque es para Dios. Entonces, mire, Jesús ve a este hombre que tenía 38 años ahí. Y en el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Iglesia, regálame tu atención en esto. Porque yo no sé cuánto tiempo llevas viniendo a la iglesia. Este hombre tenía enfrente a Jesús. Y cuando Jesús le dice: ¿quieres ser sano?, él lo primero que vio fue sus limitantes. Y quizás tú estás aquí el día de hoy, o quizás estás viendo esta transmisión porque crees en Jesús. Pero quizás te está tocando, te está costando trabajo creer que el Señor puede hacer algo en tu vida, porque en este momento lo único que ves son las limitantes. Señor, yo creo en ti, pero creo que difícilmente vas a poder restaurar mi matrimonio porque estoy a punto de firmar el divorcio. Señor, yo sí creo en ti, pero sé que será muy difícil alcanzar la sanidad porque el diagnóstico ya fue dado. Señor, yo sí creo en ti, pero difícilmente puedo creer que mi esposo pueda cambiar porque ya son más de 30 años que lleva él en el alcoholismo y definitivamente no quiere saber nada de ti. Señor, sí, yo creo en ti, pero difícilmente creo que mis hijos puedan venir a tus pies porque ellos ya se fueron de casa y cada día están más rebeldes. Y muchas veces podemos ver las limitantes y eso nos impide poder alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros. Y yo no sé cuántas veces Dios ha querido ayudarte, yo no sé cuántas veces Dios ha insistido en hacer un milagro en tu vida, pero si tú sigues viendo las limitantes, creo que difícilmente vas a poder alcanzar el milagro que Dios ya tiene para ti. Iglesia, tenemos que entender algo. El pueblo de Jerusalén estaba viviendo bajo la esclavitud de ciertas creencias, como la de este hombre, pensando que el dios Asclepio lo podía sanar, siendo que el pueblo de Israel tenían a un Dios que era el Dios Todopoderoso. No permitas que las tradiciones del mundo, no permitas que las tradiciones de tus antepasados el día de hoy te roben lo más importante.
de todo corazón, yo espero que el día de hoy dejes de poner tu confianza en algo que no es Jesús. Porque creo que si hoy escuchas su voz y decides entregarle a Él tu problema, creo que hoy puede ser el día que veas tu milagro. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Le damos fuerte el aplauso a Dios. Déselo fuerte, 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 porque es para Dios.